Me casé con Ramiro hace 3 años y al principio todo parecía perfecto. Sin embargo, las cosas cambiaron de una forma que ni yo misma entiendo, porque lo que parecía una pesadilla se volvió mi realidad. Todo empezó hace unos meses, con un sueño extraño. Me encontraba en una especie de habitación oscura, como de piedra, y ahí había una mujer de pie. Y saben, no le podía ver la cara porque estaba cubierta por un velo, pero sentía que me miraba fijamente. Trataba de moverme o gritarle, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si algo me tuviera amarrada a la cama. Entonces, la mujer avanzaba hacia mí, y al pasar junto a un candelabro perdido, veía que sus manos eran huesudas, casi esqueléticas, como si la piel apenas le cubriera los huesos. Cuando estaba cerca de mí, me susurraba al oído, pero no entendía sus palabras. Todo lo que sentía era miedo, un miedo que me congelaba la sangre. Desperté de golpe, respirando fuerte, y sentí un dolor punzante en el hombro izquierdo. Cuando me miré, me di cuenta de que tenía marcas como de dedos, como si alguien me hubiera apretado tan fuerte que me dejó moretones. No sé, pensé que quizás me había lastimado dormida, aunque no podía recordar cómo. No le di mucha importancia y seguí con mi vida, tratando de olvidar el sueño. Pero la pesadilla se repitió, noche tras noche, y no solo eso, cada vez era peor. La mujer no solo me miraba, ahora también me tocaba. Sus manos frías me rozaban el cuello, o a veces me presionaba el pecho, como si intentara quitarme la vida, mientras yo intentaba luchar sin poder moverme. Cada mañana despertaba agotada y con nuevos moretones en el cuerpo. Cuando Ramiro vio las marcas, me preguntó si me estaba lastimando sola, y aunque yo le aseguré que no, sus ojos parecían llenarse de dudas. Y bueno, decidí ir al médico porque cada vez me sentía débil, como si la energía me abandonara. Me hicieron exámenes, pero no encontraron nada malo. Me dijeron que podía ser estrés, pero yo sabía que no era solo eso. Algo o alguien me estaba atacando en mis sueños y las marcas en mi cuerpo lo demostraban. Una noche la pesadilla llegó a su punto más aterrador. La mujer volvió a aparecer, pero esta vez más cerca que nunca. Su rostro, cubierto por el velo, se inclinaba sobre mí y podía escuchar su respiración, entrecortada y pesada, como si estuviera enferma o furiosa. Sentí su mano fría sujetando mi muñeca y aunque intentaba gritar, de mi boca no salía ningún sonido. De repente, la mujer jaló mi brazo hacia atrás y escuché el crujido de mis huesos. El dolor fue tan real que desperté gritando, y cuando miré mi brazo, tenía una marca profunda, como si alguien me hubiera apretado con toda su fuerza. No pude seguir soportándolo. Los médicos no me dieron respuestas, y Ramiro cada vez parecía más distante, como si no quisiera escucharme. En mi desesperación, recurrí a alguien que jamás pensé que buscaría, una bruja. Sinceramente me dio miedo al principio, pero sabía que necesitaba entender lo que estaba pasando, así que tomé el número de una vecina que me dio y concerté una cita. La bruja vivía en una casa pequeña, con olor a incienso y llena de veladoras. Cuando me recibió, miró mis manos, mi cara y el moretón en mi brazo. No dijo nada, pero sus ojos parecían comprender mi tormento. Así que después de una pequeña pausa, me pidió que cerrara los ojos y me relajara. Puso sus manos frías sobre mi frente y comenzó a murmurar algo que no entendí, pero el calor de su toque me hizo temblar. Al final, la bruja se quedó en silencio por unos momentos antes de hablarme en tono serio. Me dijo que alguien del pasado de Ramiro estaba regresando para cobrarse una deuda muy antigua y peligrosa.
Me sugirió investigar sobre la ex de mi esposo, porque todo apuntaba a ella. Yo me quedé sin palabras. Ex. Ramiro siempre me había dicho que yo era su primera novia, pues antes de conocerme, él quería ser sacerdote, y por lo tanto, nunca había amado a nadie antes. Sinceramente la idea me parecía absurda, pero la bruja fue clara. Me advirtió que ese espíritu seguiría atormentándome hasta que descubriera lo que Ramiro había dejado pendiente. Esa noche me quedé en silencio, analizando cada palabra que la bruja había dicho. ¿Cómo podía ser posible que Ramiro tuviera una ex y nunca me hubiera dicho nada? ¿Qué más estaba ocultándome? Cada pensamiento que cruzaba mi mente me llenaba de una mezcla de rabia y miedo. No sabía qué hacer, ni a quién recurrir. Me quedé mirando a Ramiro esa noche, mientras él dormía, preguntándome qué clase de secretos escondía mi esposo. Y, mientras él dormía tranquilo, yo sentía algo frío rozándome la piel, como si una presencia estuviera ahí, invisible, acechando en la penumbra y esperando a que mis ojos se cerraran para atacar. A la mañana siguiente, decidí que era momento de enfrentarme a la verdad, aunque no sabía qué tanto dolor me traería. No podía sacarme de la cabeza lo que me había dicho la bruja, investigar en el pasado de Ramiro. Sin embargo, la realidad era que mi esposo nunca había querido hablar de su adolescencia ni de su vida antes de conocerme. Me decía que su pasado no importaba, que lo único importante era lo que teníamos nosotros. Pero ahora, esa duda me quemaba y necesitaba respuestas. Y no sé, pensé que quizás su mamá podría ayudarme. Ramiro y yo solíamos visitar a su familia de vez en cuando, y su mamá siempre me trataba bien, como si fuera su propia hija. Así que, aprovechando que Ramiro llegaría tarde del trabajo, decidí ir a su casa. Sentía que algo en mi interior me impulsaba, una necesidad de entender la verdad, porque cada noche que pasaba, los sueños se volvían más intensos, más reales, y mi cuerpo no soportaría. Y bien, llegué a la casa de mi suegra, y ella me recibió con una sonrisa, aunque noté que sus ojos me miraban con cierta preocupación. Al entrar, me ofreció café, y en cuanto me senté, sentí la seguridad de que estaba en el lugar correcto para obtener respuestas. Empecé a hablarle con calma, y sin darle muchos detalles, le conté que estaba teniendo sueños extraños, pesadillas que me dejaban marcas en el cuerpo, y que aunque suene raro, la bruja me había dicho que había algo en el pasado de Ramiro. Mi suegra se quedó en silencio unos segundos. Su mirada pasó de curiosa a nerviosa, y en cuanto mencioné la palabra bruja, apretó la taza de café con fuerza. ¿Por qué te metiste en esas cosas, hija?, me dijo, casi en un susurro. No tienes idea de lo que estás destapando. Esa respuesta solo alimentó mi desesperación. Le rogué que me explicara, que me ayudara a entender por qué estaba pasando esto, qué tenía que ver con Ramiro. Entonces, después de un largo suspiro, su madre empezó a contarme una historia que me dejó helada. Me dijo que, cuando Ramiro era adolescente, conoció a una mujer en el pueblo. Nunca había visto a su hijo tan feliz, tan embelesado con alguien. Él hablaba de ella como si se tratara de una chica de su edad, razón por la que pensó que solo era un romance de juventud, pero pronto se dio cuenta de que esa muchacha no era lo que parecía. No era una joven como él creía, sino una mujer mayor, mucho mayor, y se dice que practicaba cosas oscuras, cosas que nadie en el pueblo quería mencionar. Decían que había embrujado a Ramiro para que la viera como si fuera de su misma edad, y que él estaba tan hechizado que no escuchaba razones. Y saben, en cuanto mi suegra terminó de decir esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una mujer mayor haciéndose pasar por joven.
eso no tenía sentido, pero al ver el rostro serio de mi suegra, comprendí que ella creía cada palabra. De pronto, me miró directo a los ojos y me advirtió: esa mujer no está sola. Su madre también andaba en esas cosas de la brujería y no la quería cerca de Ramiro. Intentamos alejarlo, pero siempre regresaba a ella, como si algo lo jalara. Al final, tuvieron que intervenir otras personas, ya no sé si fue lo correcto. Le pregunté qué significaba eso, quiénes habían intervenido, pero en ese momento mi suegra comenzó a respirar con dificultad, llevándose la mano al pecho. Me puse de pie, preocupada, pero ella me hizo un gesto para que me quedara tranquila. No quería que Ramiro se enterara de nuestra plática, así que acordamos hablar otro día. Me pidió que no le dijera nada a su hijo, y antes de irme, me susurró: ten cuidado, hija. A veces, lo que uno cree que está enterrado, sigue vivo. Esa advertencia me dejó inquieta todo el camino de regreso. Cuando llegué a casa, sentía el pecho oprimido y no sabía si era por la historia o por la imagen de mi suegra tambaleándose en su silla. Esa noche, Ramiro llegó tarde y no hablé de lo que había sucedido. Me quedé recostada, esperando dormirme, pero mis pensamientos no dejaban de darle vuelta a lo que había escuchado. Fue entonces, en medio de la madrugada, que el teléfono sonó. Sobresaltada, lo tomé y, con el corazón en la garganta, respondí. Era la hermana de Ramiro. Me avisó que su mamá había muerto esa noche, víctima de un infarto, justo después de que yo me había ido. Sentí el mundo caerse bajo mis pies. ¿Qué significaba eso? ¿Había sido por lo que hablamos? Mi mente me traicionaba con esas ideas locas, como si de alguna forma yo la hubiera condenado a hacerle recordar lo que mi esposo había vivido. Entonces, Ramiro despertó por el ruido, y lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar en su pecho mientras le daba la noticia. A partir de esa noche, las pesadillas volvieron, pero ahora con más fuerza. La mujer en el sueño ya no solo me miraba, sino que me tocaba. Presionaba mi pecho hasta que sentía que me faltaba el aire. Y esa vez, no solo desperté con moretones, mis uñas estaban rotas, como si hubiera intentado pelear con alguien mientras dormía. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que, sobre mi buró, había un mechón de cabello oscuro, largo, que no era mío. La muerte de mi suegra me dejó en un estado de angustia que no podía sacudirme. Las cosas que me había contado, sus advertencias y esa despedida en que parecía saber que algo malo venía. Todo se mezclaba en mi cabeza y no lograba entender bien si esto era una mala jugada de la mente o si realmente algo extraño estaba pasando. Así que desde esa noche sentía su advertencia como una especie de eco en mi cabeza. A veces, lo que uno cree que está enterrado, sigue vivo. Ramiro estaba devastado. Su madre era su único refugio de paz, y verla partir así, de un momento a otro, lo dejó destruido. Traté de ser fuerte y no contarle lo que ella y yo habíamos hablado sobre la ex y esa historia tan perturbadora que me había contado. No era el momento. Sin embargo, él notaba que yo también estaba inquieta. Me preguntaba qué me pasaba y si algo me estaba preocupando. Pero sinceramente yo prefería desviar la conversación y hablar de otra cosa. Una noche, mientras él dormía, me encontré con otro mechón de cabello en el buró. Sabía que no era mío. Nadie más entraba a nuestra habitación, y aunque trataba de pensar que era una simple coincidencia, en el fondo sentía que era una especie de señal. Pensé en tirarlo,
pero algo en mí me decía que tenía que guardarlo, que debía prestar atención a cada cosa extraña que apareciera. Días después, decidí regresar con la bruja, buscar respuestas o al menos algún tipo de protección, algo que me ayudara a entender qué estaba sucediendo. Pero cuando llegué a su casa, noté que me observaba como si ya supiera por qué estaba ahí. No le hice preguntas, y antes de que pudiera contarle lo de la muerte de mi suegra, ella me tomó de la mano, mirándome con esos ojos oscuros que parecían atravesar mi alma. Tu esposo no ha sido sincero contigo, dijo en voz baja. Hay cosas en su vida que están marcadas, atadas a él por personas que ya no están aquí, pero que no descansan. Le expliqué lo que me había contado mi suegra sobre aquella mujer del pasado de Ramiro y de cómo parecía que de algún modo todo eso seguía persiguiéndonos. La bruja sintió lentamente y me dio una vela negra, diciéndome que la prendiera en casa y dejara que se consumiera toda la noche. También me dio una pequeña bolsa con hierbas y un polvo que debía colocar en cada esquina de la casa. Entonces, cuando regresé a casa, Ramiro no estaba. Había salido temprano a ver asuntos de la herencia de su madre. Decidí aprovechar ese momento para hacer lo que me había dicho la bruja. Encendí la vela y comencé a colocar el polvo en las esquinas de cada cuarto. Todo estaba en silencio, pero a la vez se sentía una tensión en el ambiente, como si alguien o algo estuviera observándome. Traté de ignorarlo, enfocándome en cada rincón de la casa, pidiendo en voz baja que cualquier cosa mala se fuera. De repente, escuché un sonido en la cocina, como si algo de metal hubiera caído. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había nadie más en casa, así que intenté calmarme. Sin embargo, al acercarme, noté que sobre la mesa había un cuchillo, el mismo que yo había usado en la mañana para cortar fruta, ahora cubierto de una especie de lodo o barro oscuro. Tomé el cuchillo con cuidado, mirando el lodo pegajoso que parecía emanar un olor extraño, acre, como a tierra húmeda y podrida. Me estremecí y dejé el cuchillo donde estaba. Sentía que lo mejor era no tocarlo más. Pero en cuanto me giré para salir de la cocina, escuché una especie de susurro, un sonido muy bajo, casi imperceptible, que venía de la sala. El tono era suave, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo, algo que no comprendía, pero que me ponía los pelos de punta. Y comunidad, con cada paso que daba hacia la sala, el susurro se hacía más largo, hasta que, al llegar a la puerta, logré distinguir una figura en el sofá. Era una mujer, pero no podía ver su rostro. Llevaba puesto un vestido antiguo, su cabello era largo y oscuro, y tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera muerta. Vaya, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. El miedo me paralizó por un segundo, pero cuando esa cosa se levantó y me miró, di un paso atrás. Sus ojos, no puedo describirlos, parecían vacíos, como dos agujeros negros que absorbían la poca luz de la sala. Y entonces abrió la boca. Pero saben, no salieron palabras, solo un chillido agudo, un grito que me perforó los oídos y me hizo caer de rodillas. Quise gritar, pero no podía. Mis manos temblaban, mis piernas estaban rígidas, y esa figura comenzó a acercarse lentamente. Desesperada, alcancé a tomar la vela negra y con todas mis fuerzas la lancé hacia la figura. Al instante, el grito cesó y la figura desapareció en un susurro, como si el aire mismo se lo hubiera tragado. Y bien, Ramiro regresó poco después, encontrándome sentada en el suelo de la sala,
No tuve valor de contarle lo que había pasado. Solo me abrazó, pensando que aún estaba afectada por la muerte de su madre. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Algo que había despertado en nuestra casa. Algo que quería venganza. La situación en la casa empeoraba cada día. Ramiro y yo apenas hablábamos. Él estaba ensimismado con el dolor por la muerte de su madre, mientras yo vivía atormentada por esos sueños y por las apariciones que cada noche se sentían más fuertes. Y bueno, decidí que ya no podía seguir así, que era momento de enfrentar lo que fuera que estuviera rondándonos. Así que, aprovechando que Ramiro salió a trabajar, me armé de valor y volví a la casa de la bruja. Pero al llegar, la bruja me recibió alarmada y lo que me dijo me dejó helada. Esa mujer que ves en tus sueños no es otra que la ex de tu esposo, Dayana. Pero su historia no es como te la imaginas. Tu suegra la rechazó cuando era joven, porque provenía de una comunidad indígena, y tus suegros no la querían para Ramiro. Y sabes, no era bruja como crees, no al principio. Era una chica con sueños, pero su amor la llevó a la muerte. Fue torturada por un hombre que tus suegros mandaron para su escarmiento, pero a éste se le pasó la mano. Por eso su madre ha pasado años en las artes oscuras, buscando venganza. Ella quiere cumplir la última voluntad de su hija, que era estar con Ramiro, y mientras tú estés en su lugar, no te dejará en paz. Todo empezó a tener sentido. Los susurros, las pesadillas, la presión invisible que sentía. Era como si alguien me arrastrara al fondo de un pozo sin salida. Así que la bruja me dio un último consejo. Deberás enfrentarte a ella directamente, Dayana. Aceptar que este espíritu busca unirse a Ramiro. Y hasta que no lo logre, nada ni nadie estará seguro en esa casa. Esa noche, con la vela encendida y el polvo que me había dado la bruja, me preparé en nuestra sala. Encendí el incienso y esperé en completo silencio, con el miedo retorciéndome el estómago. El reloj daba las 12 cuando sentí un aire que se arremolinaba y que una presencia helada se deslizaba alrededor de mí. Cerré los ojos por un segundo, respiré profundo y me repetí que debía resistir. Pero de repente, el ambiente se volvió irrespirable. Escuché una risa baja y aguda, burlona, que parecía provenir de todos lados. Mis manos empezaron a temblar, pero me obligué a levantar la vista. Ahí estaba ella, una figura que apenas distinguía, pero que se sentía tan real, con un rostro desfigurado por el sufrimiento y unos ojos negros que transmitían puro odio. Se movía lentamente hacia mí, sus manos estiradas como si quisiera alcanzarme. «Dime, ¿qué quieres de mí?», pregunté, con la voz rota. La figura me observó y en un tono bajo y gélido respondió: «Yo solo quiero lo que me pertenece. Ramiro es mío. Yo estuve aquí primero. Yo soy su amor eterno». No les voy a mentir, el miedo se me convirtió en rabia. ¿Cómo alguien podía seguir aferrado al pasado, incluso después de la muerte? Me obligué a mirarla directamente y le grité: «Ramiro nunca fue tuyo. Tú estás muerta. Él no te pertenece. Déjanos en paz». Pero mis palabras solo parecieron enfurecerla más. La figura avanzó hacia mí con una velocidad imposible, y en un segundo sentí sus manos heladas en mi cuello, apretando con fuerza. Grité, tratando de soltarme, pero era como si el peso de una montaña cayera sobre mí, y mis fuerzas se iban apagando. Con mis últimos intentos de resistir,
Recordé el polvo de la bruja que había puesto en las esquinas. Me estiré hacia la mesa donde quedaba un poco y lo arrojé sobre la figura que intentaba ahorcarme. Al tocar, el polvo pareció quemarla y escuché un grito desgarrador que me perforó los oídos. La figura se retorció, soltándome por fin, y comenzó a desvanecerse. No cantes victoria. No he terminado contigo, ni con él. Cuando Ramiro regresó, me encontró aún en el suelo, con marcas rojas en el cuello. Traté de explicarle lo que había pasado, pero no me creyó del todo. Yo sabía que esto no iba a terminar tan fácil. Ramiro intentó sacarme de esa casa después de ese día y me llevó a su pueblo para intentar despejarnos. Y bueno, fue ahí donde conocí la historia completa, a través de rumores de las personas mayores. Su amor prohibido con una chica indígena, rechazada por sus padres, quienes pagaron a un hombre para que le enseñara su lugar. Pero ese hombre abusó de ella, y el dolor y la rabia la condenaron para siempre. Sin embargo, la madre de esa chica, consumida por la pena, entregó su vida a la magia oscura, atando su propia alma a la de su hija para cumplir la venganza que sentía tan justa: destruir a Ramiro y a cualquiera que intentara ser feliz con él. Esa noche, Ramiro se había quedado en la sala bebiendo y yo me fui a dormir. Pero a la medianoche, esa figura siniestra hizo acto de presencia. Al sentir su hedor me levanté y vi los crucifijos de mi habitación de cabeza. Me levanté a toda velocidad para ir por los polvos que me había dado la bruja. Pero una ráfaga de viento inexplicable me tomó la delantera e hizo volar los polvos, quedando regados e inservibles. En esta ocasión no pude evitar que el espectro se me acercara y me tomara fuertemente del pie, para luego arrastrarme por la casa hasta llevarme al patio. Yo gritaba, presa del horror y de dolor, pero sentía como si una brasa infernal me quemara por donde la mujer me había tomado. En eso, Ramiro hizo acto de presencia y le ordenó al espectro que me soltara. La mujer infernal lo miró con ilusión y susurró con una voz gutural: «Amor mío, aquí estás. Te he esperado por tanto tiempo». Y luego me soltó, abriendo las manos para que Ramiro corriera hacia sus brazos. Ramiro fue hacia ella sin dudarlo, pero antes se detuvo frente a mí y me dijo: «Lo siento, intenté cubrir su amor contigo, pero no pude. Fuiste una buena mujer, pero ella es el amor de mi vida». Acto seguido, tomó al espectro de la mano y juntos caminaron hacia el inmenso y oscuro patio hasta perderse entre la maleza. Al día siguiente, el pueblo despertó en medio de una trágica noticia. Ramiro, aquel hombre bueno y que todos conocían desde pequeño, había sido encontrado en un árbol. Había decidido partir a otra vida por voluntad propia. Sinceramente sufrí como nunca la pérdida, pero saben, hoy en día, con la cabeza más fría, pienso que Ramiro se sacrificó por mí, pues estoy segura que si él no aceptaba morir, esa cosa iba a llevarnos a los dos.